Hoy es un día importante y por esto quiero, en primer lugar, dar la bienvenida aquí a los compañeros y compañeras de UGT, Pepe Álvarez, para la celebración de esta asamblea. Este local ha visto pasar mucha gente y ha conocido muchas historias. Por eso lleva un nombre tan singular como el que lleva, el de Marcelino, que hace 6 años nos dejó, pero sigue bien presente en la vida sindical de nuestro país. En fin, el día 15 y el día 18, 16 en Castilla y León, estamos llamados a salir a las calles, a movilizarnos. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a las formaciones políticas que han mostrado su apoyo a la movilización, Partido Socialista, Izquierda Unida, a Podemos, Compromís, En Comú Podem, En Marea, en fin, formaciones políticas que suman un buen puñado de diputados y diputadas en el Parlamento y que están comprometidos con las reivindicaciones que estamos planteando las organizaciones sindicales, y espero que mañana, pasado mañana y el día 18 en las calles de Madrid hagan también patente ese respaldo que nos han manifestado a lo largo de las reuniones que hemos ido manteniendo en estos días con ellos. Se han dicho ya muchas cosas. Se han hablado de razones, se han hablado sobre todo de alternativas, porque la clave es que hay alternativas a una situación como la que vive nuestro país en estos momentos. Pero si estas no bastasen, yo creo que la presencia aquí hoy y el testimonio de Susana, la compañera que representa a trabajadores y trabajadoras de la atención telefónica, o de Carmen, las camareras de piso, o las compañeras que se han incorporado, que habéis visto aquí durante un rato en esta asamblea, que están celebrando una asamblea, bueno, están por aquí también todavía, de la limpieza en general, de empresas, de despachos y demás, es una prueba en vivo, palpable, clara, de lo que está sucediendo con el empleo en nuestro país. Y no es casualidad, además, que sean mujeres en su mayoría, porque es cierto que en este país se ha producido una redistribución a la inversa de las rentas, de la riqueza. Y en este caso, habiendo caído la riqueza en España, esto no ha afectado de la misma manera al conjunto de la sociedad. Hay estratos, unos pocos, privilegiados, que se han beneficiado y mucho de la gestión de la crisis económica. Y hay otros, la inmensa mayoría, que nos hemos visto seriamente perjudicados. Pero dentro de esa inmensa mayoría son las mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, quienes han padecido, siguen padeciendo, en mayor medida que el resto de la sociedad, los efectos de la gestión de la crisis económica. Se habla mucho ya, desgraciadamente, de pobreza laboral en España. Pues si hubiera que ponerle rostro a la pobreza laboral en España, es el rostro de una mujer que es pasto de la contratación precaria, particularmente la contratación forzada a tiempo parcial, mujeres que se ven obligadas cuando pueden a suscribir 2 o 3 contratos parciales para tener un salario completo o mediano. A pesar de lo que diga la ministra de Empleo, hay mucha gente en España, muchísima hoy, que vive con recursos, quien los tiene,
por debajo del salario mínimo interprofesional. Por esto, Comisiones Obreras y UGT, y no vamos a renunciar a ello a pesar de la decisión del Gobierno, hemos planteado un salario mínimo interprofesional de 800 euros para el año 2017 y el 60% de los salarios medios para el final de la legislatura, porque es posible, pero sobre todo porque es necesario. Es necesario también que la izquierda, cuando compromete apoyos, sea coherente con lo que compromete. ¿Sabéis por lo que lo digo? No me voy a extender en esto. Es imprescindible que los salarios en España recuperen protagonismo por las personas y por la economía en general. La demanda interna en nuestro país depende en más de un 60% de la capacidad de compra de las familias. Y la capacidad de compra de las familias que no tienen otro tipo de rentas depende de los salarios, de las pensiones y de la protección social. ¿Y cuál ha sido el recorrido durante la crisis de estos tres elementos? Devaluación salarial, además de la precarización del empleo, porque la reforma ha desarmado en parte la negociación colectiva y facilitado a las empresas procesos de congelación, de reducción de los salarios o establecimiento de salarios de entrada. Las personas que sustituyen el nuevo empleo a quienes se van, que entran con condiciones salariales mucho más bajas. Y los salarios no se han recuperado, están lejos de hacerlo. Las pensiones, congelación e incrementos del 0,25, amparados en la única reforma hecha sin consenso, rompiendo el Pacto de Toledo por el gobierno del Partido Popular en el año 2013. En una dinámica, además, que continuará, y ahora con inflación en positivo, los pensionistas y jubilados empezarán a notarlo todavía más en sus pensiones, en su capacidad adquisitiva. Y con la protección social, ¿qué decir? La protección al desempleo. Iniciamos el tránsito por la crisis con un 80% de cobertura. La mayoría eran prestaciones contributivas. Se hizo una reforma en el año 2012, en el verano, que dificulta todavía más la posibilidad de que los mayores de 55 accedan a los subsidios. Hoy estamos en un nivel de cobertura por desempleo del 54% y bajando. Y cada vez más son asistenciales las prestaciones y menos las contributivas de más calidad. Si esas tres fuentes de renta de procedencia laboral se siguen debilitando, se sigue deteriorando, no crecerá la economía de forma suficiente para crear el empleo que necesitamos en nuestro país. No es posible, sin la contribución de los salarios, sin las rentas de las familias, incrementar el consumo, hacer crecer la economía y, por lo tanto, el empleo. Y luego hablamos de la calidad del empleo que está generando la economía española en estos momentos. Son razones más que suficientes para plantearse un cambio de escenario. ¿Por qué ahora?
En el año 2015, lo sabéis, nosotros hemos participado de eso. Había una gran expectativa de cambio político en nuestro país. La inmensa mayoría de la gente puso sus expectativas de mejora en un cambio en el gobierno, en un cambio en las políticas. Desgraciadamente, por razones que son sobradamente conocidas, esto se frustró. Y hemos pasado un año con un gobierno en funciones, con el país semiparalizado, finalmente para que volvieran los mismos, para que se confirmase al mismo presidente del gobierno que ha gestionado la economía, la política y la sociedad española en estos últimos 5 años, con resultados sobradamente conocidos, los que he comentado y algunos otros que están en la mente de todos vosotros y todas vosotras. España, es cierto, sería necio negarlo, ha dejado atrás la recesión. Si me apuráis, las empresas han dejado atrás la crisis, han recompuesto totalmente la tasa de beneficios, se han recuperado de los efectos de la crisis económica. Quien no se ha recuperado es la sociedad española, empezando por quien no tiene empleo y continuando por quien lo tiene, muchos y muchas de ellas de carácter tan precario que no da para una vida mínimamente decente. Esto es lo que no se ha recuperado. Nos han dicho, le han dicho a la sociedad, hay que hacer sacrificios. Los impusieron, cambiaron las leyes, no solo las laborales, que hay que derogar, sino también otras. La ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para impedir, dificultar al menos la movilización de la ciudadanía, la movilización de los trabajadores y trabajadoras. 300 sindicalistas, mujeres y hombres, encausados por la aplicación de un código penal franquista, amenazados de cárcel, amenazadas de multas. El último en juzgarse hace unos días, Pedro, en Alcalá. Pero como los de Airbus, o los de Coca-Cola, o los de Mittal, en fin, 300 personas han querido apuntalar sus reformas y la austeridad con la dificultación de la movilización de los trabajadores y la ciudadanía. Y han tenido éxito, es cierto, hemos de reconocerlo. Impusieron sacrificios a través de las políticas de ajuste y de las reformas. El escenario ha cambiado. Ha cambiado el escenario macroeconómico. España crece más que ningún otro país de la Unión Europea. Ha cambiado la situación de las empresas y ahora tiene que cambiar la situación de la gente. El trato que se le da a los trabajadores y las trabajadoras y a la inmensa mayoría de nuestra sociedad. Nosotros ya sabemos, UGT y Comisiones Obreras, tenemos un largo recorrido, que no vamos a recuperar todo en un cuarto de hora, pero esta legislatura, y podemos conseguirlo, tiene que ser la del inicio de la recuperación de los derechos, por una parte, arrebatados, y por otro, de la calidad de los empleos, de los salarios, del modelo social, de la educación, de la sanidad. Hay que derogar la LOMCE, claro que sí, que hay que derogar la LOMCE, de la dependencia, de los servicios públicos, de los servicios sociales. España tiene que aplicarse en la lucha contra la pobreza. Son millones de ciudadanos y ciudadanas
compatriotas nuestros que viven en hogares donde o no entra ningún recurso porque no tienen empleo, porque han agotado las prestaciones o no tuvieron derecho a ellas porque nunca han tenido un empleo, o perciben un salario tan bajo que les mantiene por debajo del umbral de la pobreza. Por eso Comisiones Obreras y UGT hemos impulsado una iniciativa legislativa popular para conseguir una prestación de ingresos mínimos garantizados, la renta mínima, para luchar contra la pobreza. Vamos a ver, dentro de unos días se va a ver en el Congreso. Estaremos muy atentos para ver quién vota a favor y quién vota en contra. Se nos va a decir, ya se está diciendo, no se puede atender porque son 11.000 millones de euros lo que cuesta. Si uno fuera un demagogo, diría, esos son 10 veces o 6 veces menos que la última remesa metida para salvar a los bancos. Pero no hay necesidad de ir por ahí. Hay recursos en este país. Lo que hay que hacer es hacerlos aflorar. Por eso decía Pepe bien, España necesita, para hacer las políticas que hay que poner en marcha en estos momentos, de una reforma fiscal que apuntale el crecimiento. No hay posibilidad de hacer un plan de choque contra el paro para reducir el desempleo al menos al 9% en lo que queda de legislatura, si no es con recursos, con salarios, pensiones, protección social adecuada para las personas, pero con inversión productiva, que impulse la industria, que apueste por cambiar nuestro modelo económico, que impulse las infraestructuras, el mantenimiento de las redes viarias, la rehabilitación urbana, la vivienda. ¿O es que no tenemos un problema serio, grave, de vivienda en nuestro país? ¿Cuántos desahucios se han producido desde el inicio de la crisis? ¿Cuántos más se van a producir a futuro? Que permita combatir la pobreza energética. El día 21 hay una llamada a la calle. Los trabajadores, las trabajadoras, la sociedad, tenemos que luchar contra todas las formas de pobreza, la pobreza infantil, la pobreza laboral, la alimentaria, la energética, la de vivienda, que son las múltiples expresiones que tiene la pobreza en nuestro país. Pues es posible hacerlo si hay voluntad política para conseguir los recursos. Por eso insisto, reforma fiscal que apuntale el crecimiento, que permita la recuperación de la calidad de nuestro modelo social. En la crisis se ha reducido el gasto en elementos claves como la sanidad, la educación, la dependencia paralizada, los servicios sociales, en el orden de 50.000 millones de euros. No es un disparate pretender recuperarlos para recuperar la calidad de servicios básicos, que además de ser obligatorio para las administraciones prestarlo a la ciudadanía, son una fuente de empleo de primera magnitud, porque hay que recuperar, sí, el empleo público en España, con una oferta extraordinaria de empleo público para el año 2017 y siguientes, para que deje de destruirse empleo, recuperar la calidad también del empleo en las administraciones públicas, temporales sin causa, como en el sector privado, con bajas indemnizaciones, cumplan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interinos y que se mantienen por años y años, mientras hay necesidades importantes de empleo
en las administraciones públicas y en los servicios públicos en nuestro país. Como hay que recuperar los salarios en la función pública también. Todo esto es posible con una reforma fiscal que equilibre las cargas fiscales en España, que tributen lo mismo las rentas del capital que las rentas del trabajo, que no se escore tanto la tributación hacia el IVA, que por su naturaleza reparte la carga de manera injusta, que paga más proporcionalmente quien menos tiene que quien tiene más recursos en España. Es lo mismo que está pasando con el tema de las pensiones. Un trabajador, una trabajadora, que cobra 14.000 euros, la empresa y él o ella pagan un 28%, redondeando. Sin embargo, ya no voy a poner el extremo del presidente de una gran compañía eléctrica que cobra 7 millones de euros. Una persona, directivo de una compañía, que cobra 100.000 euros, que hay unos cuantos en España, casi todos hombres, pues paga apenas un 1% a la Seguridad Social, o contribuye la empresa a la Seguridad Social apenas por el 1 o 2% de sus retribuciones. ¿Por qué ese desequilibrio? Si es el único país, España, donde se mantiene una base de cotización tan baja que ahora que lo necesitamos, si se recuperara, si se pusiera en el nivel que tiene que estar, apenas tendríamos un déficit como el que tenemos, que va a terminar este año por encima de los 18.000 millones de euros, poniendo en riesgo la calidad a futuro del sistema público de pensiones en nuestro país. En fin, la reforma fiscal es imprescindible, como es necesario hoy, mañana ya discutiremos, que el Gobierno no atienda a la exigencia de la Unión Europea de volver a privatizar Bankia. Los bancos nacionalizados, con dinero de los contribuyentes, se han puesto otra vez, salvo este y el Banco Mare Nostrum, en manos privadas, una vez que estaban reflotados, a precio de saldo. Se reflota con impuestos de la ciudadanía y luego se regala. La operación inversa de la que están haciendo con las autopistas ahora. Los años de bonanza, beneficios, no hay problema. Ahora con las vías deterioradas porque no se mantienen, vuelven al Estado 5.000 millones de euros más a apoquinar de los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Es decir, del esfuerzo, mayoritariamente, de los trabajadores y las trabajadoras. Este estado de cosas no puede seguir. Por esto es pertinente ahora la movilización, porque ya hay gobierno, porque se acabó la provisionalidad, porque hay un Parlamento que tiene que ser más permeable a las exigencias, a las demandas de la ciudadanía, y porque la mesa de negociación, tal y como la ha colocado Rajoy en la reunión que mantuvimos el otro día, tiene unos límites tan estrechos que difícilmente va a dar resultado si no se empuja desde las calles, desde las empresas, desde las administraciones públicas, con la movilización de los trabajadores, de las trabajadoras y de la ciudadanía de este país. Adelante, podemos entre todos y todas. ¡Viva la lucha obrera!